En este video vamos a hablar sobre el Canvas o el lienzo. Lo primero que yo voy a hacer es crear un documento nuevo. Yo voy a utilizar este botón dentro de esta ventana de bienvenida. Y aquí tenemos nuestro nuevo documento listo para empezar a trabajar. Dentro de esta ventana que corresponde al área del documento, nosotros encontramos este rectángulo normalmente blanco, el cual corresponde al Canvas o al lienzo. El Canvas o el lienzo es similar al concepto de páginas en aplicaciones como InDesign o de mesas de trabajo o artboards en aplicaciones como Illustrator, o simplemente es similar a los documentos de Adobe Photoshop. Es decir, que el Canvas o el lienzo básicamente es el límite de nuestro documento. El tamaño de este Canvas o de este lienzo va a corresponder al tamaño de la imagen final después de que se realice el proceso de renderizado. Recuerden que lo que obtenemos finalmente después de trabajar en Dimension es una imagen. Ahora, ¿cómo hago para conocer el tamaño del lienzo o del canvas? Para eso simplemente podemos mirar la parte superior izquierda de ese rectángulo que normalmente es blanco y podemos ver en esta parte el tamaño. Por ejemplo, en este caso el tamaño es 1024 por 768 píxeles. También, si no tengo seleccionado ningún elemento dentro del canvas, yo voy a poder ver dentro de este panel Properties las características o las propiedades del canvas o del lienzo, y dentro de esas características o propiedades puedo ver el tamaño, W para width o ancho y H para height o alto. La unidad de medida con la cual estamos trabajando es píxeles. Yo puedo cambiar esas medidas del lienzo o del canvas. Para eso puedo utilizar estas casillas dentro del panel Properties o Propiedades. Por ejemplo, voy a cambiar este tamaño de ancho 800 y el alto lo voy a cambiar a 600. Y observen que automáticamente ese tamaño también se actualiza en los valores que vamos a encontrar en la parte izquierda superior del canvas o del lienzo. Otra forma con la cual yo puedo modificar el tamaño del canvas o del lienzo es simplemente utilizando directamente los manejadores que pueden aparecer alrededor de ese canvas o de ese lienzo. Para eso hago un clic en la sección donde aparecen los valores de tamaño, es decir, en esta parte, y después de hacer un clic observen que me aparecen unos manejadores similares a los manejadores que vamos a ver cuando estamos transformando elementos en otras aplicaciones de Adobe como Illustrator. Tengan en cuenta que si yo hago clic, por ejemplo, en esta parte, no voy a poder seleccionar realmente el lienzo, tampoco si hago clic en los bordes del lienzo o del canvas. Debo seleccionar exactamente en la sección donde se encuentra el tamaño. Y lo único que debo hacer es modificar o arrastrar estos manejadores. Por ejemplo, voy a tomar este manejador de la parte superior izquierda, hago un clic sostenido y arrastro. Y como pueden ver, hay un rectángulo que me está indicando los valores actuales de ese canvas o de ese lienzo a medida que voy realizando la transformación. Por ejemplo, en este caso tenemos un tamaño de 638 píxeles por 434 píxeles. Voy a soltar el puntero. Se actualiza ese valor en esta parte superior izquierda del canvas o del lienzo, y ese valor también se actualiza dentro del panel Properties en los valores de ancho y de alto. Otra forma para definir el tamaño del canvas o del lienzo es definirlo en el mismo momento en el cual estamos creando nuestro documento. Para eso voy a ir al menú File o Archivo y selecciono este segundo comando New with Settings o Nuevo con ajustes. El atajo de teclado es comando Shift N. Selecciono este comando y me abre esta ventana New Document o Nuevo Documento. Y dentro de los valores que yo puedo configurar dentro de esta ventana, tenemos el tamaño, el ancho y el alto. Voy entonces a definir un ancho de 800 píxeles y un alto de 600 píxeles. Tengan en cuenta que cuando yo digito esos valores, no necesito digitar la unidad de medida, solamente el número. Como la unidad de medida por defecto en esta ventana es píxeles, entonces automáticamente se agrega la unidad de medida a ese número o a ese valor que yo escribí. Hago clic en el botón Create o Crear de esta ventana New Document o Nuevo Documento. Me pregunta en este caso si voy a guardar los cambios de este documento que ya existe. Yo no voy a guardar los cambios, entonces hago clic sobre el botón Don't Save o No Guardar. Y ya tenemos nuestro nuevo documento con las medidas que indicamos en la ventana New Document o Nuevo Documento, 800 por 600 píxeles.
También si lo necesitamos, nosotros podemos cambiar la resolución del canvas. Y al igual que con el tamaño del canvas, esta va a ser la resolución final de la imagen que obtenemos después del proceso de renderizado. Generalmente yo siempre trabajo con una resolución de 72 píxeles por pulgada y me ocupo de definir el tamaño en píxeles tanto al ancho como al alto. Sin embargo, algunas personas podrían preferir también modificar esa resolución. Por ejemplo, si vamos a imprimir la imagen final producto del renderizado, entonces podríamos necesitar una resolución de 266 píxeles por pulgada o 300 píxeles por pulgada, etcétera, etcétera.